Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en su espacio Enfoques. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del asambleísta César Carrión. Recordamos su papel como coronel con los acontecimientos que vivió el país el 30 de septiembre, el famoso 30S. Han pasado los años y ahora es cuando se discute sobre la realidad de lo que ocurrió. ¿Qué fue de verdad, coronel, asambleísta, este momento además que tienen la dura tarea de mirar al interior de la asamblea, qué hacer con los audios que se han escuchado, con las posiciones que se presentan frente a descubrir esta verdad para el país? Que usted estuvo ahí en primera línea y nos daba unos datos, pero por dar esos datos fue sancionado. Buenos días, Claudia, un gusto también a los televidentes. Efectivamente fue una fase para mí de impacto el recibirle al presidente primero. Yo estaba cumpliendo mi trabajo, yo no estuve en la protesta como director administrativo. ¿Usted era director del hospital? Yo era director administrativo, estaba apenas 3 meses. 3 meses en el trabajo. Y bueno, yo ese día trabajé... O sea, casi estaba en su periodo de prueba como director del hospital. Claro, o sea, yo estuve elaborando ese día hasta las 11:30 de la noche, porque tenía que hacer una evaluación en la parte de emergencia, supervisando el trabajo, la evaluación de todos los 150 pacientes que estaban, muchos de ellos mucho más graves, 5 en cuidados intensivos, neonatos, etcétera, etcétera. Entonces, yo cumplí con mucha responsabilidad, cabe el término, para hacer ver de que yo no estaba primero en la protesta, estaba mirando desde la terraza el tema, y yo lo había dicho en las audiencias. He escuchado voces que, bueno, yo presenté en CNN la manipulación de videos. Esa manipulación de videos, esa forma como el gobierno de ese tiempo, Rafael Correa, emitía en las cadenas nacionales, cambiando la esencia de las pruebas, en este caso el video que yo he manifestado, y he tomado unas fotografías de ese video, y lo he exhibido en CNN, en varias instancias internacionales, y les he manifestado que, bueno, esas interpretaciones o manipulaciones, diría yo, de los videos, quisieron poner en las audiencias, de los 5 días que yo tuve en las audiencias, como prueba. Como prueba de que se dio un secuestro al presidente. Era la figura que se daba. Primero no le dejaba yo entrar al hospital, que era totalmente falso. Pero esas imágenes cuando se ve al presidente con esa máscara de gas, cuando se mueve del regimiento al hospital... Eso es un tema muy distinto a la parte donde yo laboraba. Se divide una pared y una puerta de evacuación que siempre pasa cerrada. Esa no es la puerta principal entre el regimiento y el hospital. La puerta principal queda en la Mariana de Jesús. ¿Ya? Entonces, muy difícil hacer esta relación así para mucha población o la ciudadanía que no captaba. Dice que yo le he cerrado la puerta. Totalmente falso. Sí, claro, las imágenes que tienen en su memoria la ciudadanía es forcejeando una puerta que estaba con candado. No se sabía dónde estaba ubicada, pero era la puerta del hospital. Exactamente. Todos se imaginaron que era la puerta principal y con los videos daba esa impresión, ¿no es cierto? Pero el gobierno se encargó de hacer cadenas nacionales sabatinas con un video original. El video era nítido, impecable y se recorría muy lentamente. En cambio, el del gobierno empezó a hacerle muy difuso, muy oscuro. El video se origina del propio hospital, de las cámaras que ustedes tienen, es decir... No, era de un médico que había filmado desde la terraza. ¿Ya? Y ese médico me entregó la víspera de la detención
me entregó A ese ver, video. vamos haciendo un recuento de las fechas. El 30 de septiembre de 2010 es lo que ocurre en el Regimiento Quito y que el presidente ingresa en el hospital de la policía, el cual estaba dirigido por usted. ¿Cuándo se da su detención y cuánto tiempo pasa entre los sucesos del 30 de septiembre y su detención? Ya. Bien, sucede el 30 de septiembre y bueno, yo los días siguientes continuaba concurriendo a las 8 de la mañana a la oficina, a mi despacho, y escuchaba en la televisión, veía en la televisión, escuchaba en las radios la posición del gobierno, es decir, estaba secuestrado en el hospital y todos los médicos, el personal administrativo dice, aquí no estaba secuestrado. Y empezó una preocupación. Mientras es decir, el señor sucedía, presidente entró por su decisión y podía irse cuando él quería, no había ninguna detención. A las 4 de la tarde había ya el alta médica, los es médicos decir, lo habían hasta las dado 4 de la 4 de tarde la estaba tarde. en revisiones médicas. Sí, exactamente. Él podía salir en el momento que él hubiera querido tomar la decisión. Entonces, esto sucede, los cambios de ubicación del presidente primero estuvo en emergencia, luego lo subieron al tercer piso, se ubicó en un ala occidental del edificio, luego lo pasaron a la habitación 302, que es la parte oriental, pero posterior a lo que da la Mariana de Jesús. Es decir, él no estaba en un escenario de peligro, diría yo, porque es muy distante a la habitación hasta los ventanales. Si querían tener un crimen, un área de tiro, no era posible desde la habitación en la que estaba. No, en absoluto, en absoluto. Entonces, pasa todo el día, digámoslo así, después. Él ingresa a las 10:40, ahí está registrados los nombres con quienes entran a emergencia, y durante todo el día pues empiezan ya a llegar funcionarios públicos, el canciller Patiño, César Rodríguez, el asambleísta, y en la tarde ingresa Irina Cabezas. Pero permanentemente estuvo también Gustavo Yal, el comandante de policía, la seguridad sobre todo. O sea, él recibía visitas permanentemente, por lo tanto un secuestro es un tanto extraño en esas condiciones, por decirlo menos. Eso yo lo aseveré, pues, y lo dije a CNN. La declaración en CNN se produce en vivo mientras yo estaba caminando el día 18 de octubre. 18 de octubre y sale a nivel internacional el 20 de octubre. Y el 23 de octubre ya una sabatina, enlaces de las que acostumbraba el presidente, me dedica casi 15 minutos para difamarme, decir que yo soy el conspirador. Yalc, por favor, dice, hable con el fiscal, este debe ser enjuiciado por conspirador, debe de ser destituido del cargo. Bueno, no sabían que yo era doctor en jurisprudencia, no era doctor, por eso era director administrativo. Entonces, el 23 en la sabatina, y pasan no más de 3 días, al cuarto día yo estaba ya detenido, 27 de octubre. Y empezaron pues a cumplir todo lo que dijo el presidente. Fue una orden pública a las autoridades de la justicia, a la parte administrativa, que era el ministro Gustavo Yal, ministro de gobierno en ese tiempo. No y era policía en esa interior, época. Y de policía. Después se da el cambio de terminología. Claro, a raíz de eso empieza una serie de sucesos que van aniquilando a la institución policial. Luego ya viene el proceso judicial y a la par en la parte administrativa, en la comandancia también me iniciaron un proceso por lo mismo, un proceso administrativo por haberme comportado mal, por mala conducta. Bueno, eso fue es decir, usted tiene 2 procesos, uno del mundo policial con la Comandancia General de la Policía y otro en las cortes normales, en la parte judicial del país. Exactamente, entonces se da un trámite urgente, mire, aquí está. Ya estuvo José Serrano, porque inmediatamente a los pocos días el doctor Gustavo Yal pasó a ser secretario privado, particular del presidente de la República. Del presidente de la República, y lo nombraron a José Serrano, que era ministro de Justicia y quien me demandó en el 30 de septiembre. El ministro de Justicia, José Serrano, me demandó, ¿no?, incriminándome todo lo que decía el presidente, o sea, no había más pruebas. El tema de la puerta. Después lo completaron los testimonios, 2 testigos mentirosos
el periodista Olger Guerrero y la doctora Hiroshima Villalba, que era trabajaba en el Ministerio de Coordinación Política. Funcionarios públicos. Olger Guerrero era asesor de Fernando Bustamante en la Asamblea, es decir, no era un periodista en ese era un personaje híbrido, ¿no? Los periodistas, entiendo de que trabajan con independencia en sus opiniones, pero a veces se traducía como comunicador social. Tanto el periodista como esta doctora Hiroshima estuvieron presentes en el lugar para poder testificar sobre qué aconteció en ese momento. Bueno, con relación a mi caso, nunca estuvieron eso fue una imaginación de ellos, porque no coincidieron esos dos testimonios en lo que aseveraban. Primero, Olger Guerrero dijo que yo había dicho que le den cianuro en una reunión en el tercer piso, que estaba con otros abogados, y que, bueno, en las audiencias le preguntaban, bueno, ¿y qué hizo después de eso el coronel? ¿Lo que hicieron eso? Nada, se rieron. Dice. ¿Y de dónde se les ocurre que usted dice que le den cianuro al señor presidente en esa época? Esa era la imaginación, porque yo ya estaba en prisión para un poco configurar el delito, pues, porque primero ya eso de la puerta, con el video ya en las audiencias no se sustentaba, y ya ellos no podían probar, pero con los testimonios, de los dos testimonios, se podía configurar el intento de magnicidio, pero hubo contradicción entre los dos, porque primero el uno le dice que después de 5 minutos le encontró a Hiroshima Villalba. Le pregunta a Hiroshima, ¿usted cuándo le dijo Olger Guerrero? No, dice, yo también pasaba por ahí y le escuché. Nunca se encontraron los dos. Eso fue evidente. Y en base a esos testimonios, usted es juzgado. Claro. Y entonces, miren, en la parte policial urgente, José Serrano tramita el 27 de febrero mi baja, por las mismos causales que me seguían en el proceso penal. Cuando después yo ya salgo absuelto, no sabían qué hacer con mi trámite. Y misteriosamente, ni siquiera de la presidencia, sino del ministro José Serrano, retorna un documento en el cual dispone al Consejo de Generales, después de que el Consejo ya resolvió tramitar mi baja, resuelve el ministro que me reintegren a laborar porque los expedientes no están bien foliados, que no hay fechas consistentes. Que si le dan la baja y le retornan después. Exacto, me tramitan la baja, no me dieron la baja, no pudieron darme la baja. Más bien retorna un documento indicándome que debo reintegrarme a laborar, porque yo no estuve trabajando. ¿Y cuánto tiempo estuvo detenido usted? Es bueno que nos recuerde eso también. 7 meses y medio. 7 meses y medio. Entonces me reintegran, yo me presento, vuelvo a tratar de tener un trabajo habitual, normal, pero sin embargo, eso fue a mediados del 2012, el reintegro. Cuando yo me reintegro, los siguientes sábados, empieza nuevamente el presidente, el expresidente, a injuriarme por los mismos temas que yo ya fui absuelto. Es decir, decía, no me abre la puerta, vestido de mandil, pero no es doctor, pero no es doctor. Y se mofaba y se reía, y con eso se pasaba cada sábado siguiente, después que ya me reintegran a laborar. Entonces yo tomo 2 decisiones. Pido la baja inmediata y presento la denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando del 2012. 2012, mediados del 2012. Entonces, esto se da a trámite, en este momento ya está notificado la Procuraduría General del Estado, lo conoció Diego García. Antes de renunciar, ya lo conoció, fue notificado en diciembre de 2017. Bien, entonces, en este trámite de la baja hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque los mismos personajes que hoy vemos que son del mismo círculo, estaban encubriendo desde el comienzo el tema del 30 de septiembre. En ese trámite de baja urgente, cuando yo ya pido la baja a mediados del 2012, pues no me dan inmediatamente la baja, porque eso demora máximo 1 mes y medio, 2 meses por lo mucho. O sea, es decir, en agosto del 2012 yo debía haber estado afuera, porque era mi solicitud de baja. Era su decisión. Mi decisión, por todo lo que pasaba ya. Entonces, voy a averiguo en el Ministerio del Interior, y oh sorpresa,
Carlos Vaca Mancheno. El actual fiscal general. El actual fiscal general. En ese entonces, ¿qué cargo tenía el doctor Carlos Vaca? Asesor jurídico del ministro José Serrano. Él retuvo mi trámite casi un año. Carlos Vaca Mancheno. Y después de unos pocos meses de estar ahí, de haber pedido este documento, es nombrado presidente de la Comisión de Investigación del 30S. Qué bueno, que es el tema del informe famoso y que todos están discutiendo. Sí, ahora, un poco todo lo que está pasando ahora desvirtúa la posición que tuvo el gobierno de Alianza País frente a la posición de usted. Además, son temas muy graves. Cuando usted dice que en el hospital se encontraban 150 pacientes, ¿cómo vivieron esos 150 pacientes el 30 de septiembre cuando se ordenó disparar? El otro día me decían en medio de 3 hospitales, el hospital de la policía, el metropolitano y el hospital del día. Son 3 recintos hospitalarios en donde hubo fuego cruzado. ¿Cómo estuvieron los pacientes? ¿Qué reacciones no tuvieron? Solamente los pacientes, los médicos, las enfermeras, toda la gente. Estaban, yo les miraba que estaban con suero, algunos, ¿no? Y les veía caminando en el pasillo, decía, yo me voy, porque esto está empezando, hay disparos y es al hospital, no es desde el hospital, porque eso también quisieron hacer creer. Las evidencias, según se dijo por los medios de comunicación, había mandado a barrer al día siguiente el alcalde. Pero las evidencias hasta ahora están en las paredes del hospital. Las balas están en los proyectiles, la trayectoria. Esas son una de las evidencias complementarias que los fiscales en ese tiempo, y algunos ya están de magistrados jueces, se han pasado a ser magistrados jueces, algunos fiscales de esa época. Es decir, todavía está cooptado, toda la justicia no es confiable. Y estamos viendo el escenario del actual fiscal en estos audios también, en los juegos de poder, y tratan de bajarlo entre Poli y el presidente de la Asamblea. Coincidentemente, ¿no? Los personajes vuelven a repetirse. Sí, usted tiene documentos firmados también del contralor subrogante Pablo Celi, tiene una serie de documentación. Les he puesto hasta con colores cómo se reprisan, cómo se repiten los funcionarios alrededor del tema del 30 de septiembre. Aquí está Gustavo Yal, ministro de Gobierno en ese tiempo, José Serrano, ministro de Justicia, José Serrano, ministro del Interior, José Serrano, presidente de la Asamblea. Son los mismos personajes. Y si vemos a Gustavo Yal, ministro de Gobierno, secretario privado del presidente, particular, y presidente del Consejo de la Judicatura. Y tiene ella el doctor Vaca Mancheno como asesor jurídico de la presidencia, como quien lidera la comisión y actual fiscal general del Estado. Al quinto tribunal penal, el triunvirato transitorio del Consejo Nacional de la Judicatura, el que lideraba Paulo Rodríguez, pues ellos inventaron un reglamento, pusieron en artículo el error inexcusable y los destituyeron porque dijeron, bueno, en otros términos muy sutiles, que debía haber iniciado otro proceso en contra mía. ¿Cuál era el otro proceso? Después escuchaba al propio exmandatario decir, cuando ya me absolvieron, hay que seguirle otro juicio por insubordinación. Bueno, yo no me insubordinado contra nadie. Yo estuve elaborando. ¿Con quién me voy a insubordinar? O sea, no les calzaba por ningún lado el delito, pero trataban de buscar. Inclusive los miembros de la comisión, uno de ellos, Óscar Bonilla, lo dijo en un periódico del Universo, una entrevista, que yo podía ser enjuiciado por otro delito. Así, con esa represión. Ahora, después de haber sido absuelto. Frente a todo lo que nos dice y frente a la situación que enfrenta el país actualmente, vimos el actuar de la semana pasada de la Asamblea Nacional cuando su bloque, el bloque de Creo, planteaba la destitución del señor presidente de la Asamblea. Otros grupos, incluido el Partido Social Cristiano, la renuncia, hablaban de que primero presenten los hechos, tanto él como el fiscal general. ¿Cómo mirar y esta semana qué va a pasar en la Asamblea? Esa es la forma de dilatar las cosas. Lo que pasó con el juicio a Gustavo Yal. Bueno, se daban modos. Plantearon el juicio, pero el juicio no. Pero es que se daban modos para decir, bueno, ¿dónde están las pruebas? Cuando no teníamos que nosotros ver pruebas, sino simplemente los requisitos y ver lo que pasa en forma global, y es un juicio político. Pero lo dilataron tanto y al final ya resultó con los tiempos fuera, ya destituido, digamos, enjuiciado el vicepresidente,
dice ya no hay vicepresidente a quien enjuiciar. La Comisión de Fiscalización. No sucedió nada. Entonces, mire, ahora está en proceso el juicio al superintendente de comunicación y el licenciado Carlos Ochoa, pero más emergente o urgente es el tema de los audios famosos. Sí, mire, en la última sesión hubo 2 mociones de 2 asambleístas. Primero, César Ron, con 2 mociones. La primera, llamar al fiscal para que explique sobre los audios, y la segunda moción de apelar la presidencia del presidente de la Asamblea, es decir, que baje de su presidencia en su curul y todos podamos intervenir y en cuanto sea posible, pues exponer los motivos de esa apelación a la presidencia. Nosotros apoyamos esa votación, era unánime. Y luego la segunda intervención de Homero Castañer. Homero Castañer pidió la renuncia. Pues ahí no nos apoyaron nadie, no tuvimos los votos. Una pregunta, si el señor presidente de la Asamblea renuncia efectivamente, ¿quién asume la presidencia? ¿La señora Bonilla? Artículo 12, transitoriamente. Transitoriamente. No puede asumir de forma titular, se debe, la propia Asamblea nombraría un titular. Artículo 12 de la ley. ¿Y será una nueva votación dentro de la Asamblea para elegir a su presidente? Tiene que haber una nueva votación. O sea, una vez que provisionalmente se hace cargo Viviana Bonilla, que es vicepresidenta, y luego pues elegir de acuerdo a la normativa al presidente de la Asamblea. Ese es el procedimiento. Pero bueno, se ha creado tanta expectativa de este tema y esperemos este martes, va a haber muchas sorpresas. Yo nuevamente voy a hacer un cambio de orden, voy a intentarlo, en el sentido de que, bueno, aquí estos audios no pueden quedarse así flotando. Y dicen que es el primero de muchos, además, dentro de todos los rumores que se dan. El informe, este famoso informe con responsabilidad penal, que tan alegremente aparece y desaparece, según dijo primero el señor presidente de la Asamblea, que era original, después no resultó ser original. ¿Quién le dio la copia? ¿Quiénes tienen las copias? Pero no es original el documento que el señor presidente de la Asamblea entregó ya en la Fiscalía. No ha sido original, según palabras del propio fiscal actual, Vaca Mancheno. Lo dijo que ha enviado a sus asesores jurídicos y han verificado en la Fiscalía, donde está en el despacho de la fiscal subrogante, que no son los originales. Entonces, aquí se vuelve más misterioso. Primero se dijo que en el año pasado lo entregaron a Galo Chiriboga. Está aún recibido en el oficio que le envían desde la Contraloría. Pues aquí tan alegremente, y se ha nombrado a Fernández de Córdoba, quien elaboró el informe. Aquí hay mucho que investigar, hay muchos delitos sucesivos que se han producido por el manejo y el uso solo del documento. No estoy hablando de qué es lo que contiene el documento, porque son otros delitos también. Pero primero que aparezca el documento efectivamente original, reconocido y que sea real el documento, porque hay muchas dudas. Por supuesto. ¿Qué cambio en el orden del día quiere proponer usted para el día martes? Bueno, nosotros hemos visto en estos últimos tiempos sobre ese informe de que se manipuló videos relacionados al 30 de septiembre. Bueno, se ha incriminado a personas indiscriminadamente. Se ha incriminado, hay personas detenidas, hay personas que perdieron su rango en la policía o su carrera policial. Lamentablemente hay fallecidos, heridos se dieron en esa fecha. O sea, todo querían tapar con la persecución judicial. Lo hicieron, pusieron delitos execrables, delitos muy distintos a los que ellos hayan cometido, ¿no? Hay un caso de un cabo de policía que está en la cárcel 4 junto a otros 4 acusados de intento de magnicidio, ¿no? Cuando no estuvieron en el lugar. Este señor, este cabo, Marcelo Bonifaz, jamás estuvo en el lugar. Y está pero sin embargo, con los peritajes, no sé si son haitianos, venezolanos, lo hacen un peritaje del iris del ojo. O sea, tan exactos son los peritajes. Sí. Y lo acusan y ya ha cumplido 4 años. Y este es uno de los tantos ejemplos. No ha concluido la persecución del 30 de septiembre. Hace una semana atrás han emitido 6 boletas de prisión contra 6 policías, 4 hombres, 2 mujeres, en la provincia de Bolívar.
Sí, es algo por que suspensión y de debe servicio ser aclarado, público. porque Entonces, yo estoy tratando hoy voy a configurar este cambio de orden, porque hay un fraude procesal, un mega fraude procesal. Y a través de este mega fraude procesal, nosotros queremos exigir una amnistía general, no una individual, amnistía general, porque cuando empezamos a resolver cientos de procesos, de una, esto no va a terminar nunca, y con la justicia que no tenemos hoy. Expresidente Correa nunca fue secuestrado, es lo que usted dice, tiene todos los datos, toda la información. Así es. Queremos agradecer al asambleísta César Carrión. Recordamos que él, como coronel de la policía, en el 30 de septiembre del 2010 era el director administrativo del hospital de la policía. Él nos cuenta todo lo sucedido, nos habla a las 4 de la tarde, el señor presidente de la época fue dado de alta, no hubo secuestro, hay una serie de información que él dice, recibía visitas, había visitas, estaba protegido en una habitación muy cuidada, pero no hubo un secuestro, no hubo intento de magnicidio, no hubo una serie de elementos que nos han dicho al país en diferentes momentos, en diferentes enlaces. Él habla también de que hay personajes que reiteradamente están en los escenarios, ya sea el señor Yac, el señor Bacamancheno o el señor Serrano, en diferentes cargos cercanos a lo que entonces era el presidente Correa, y actualmente siguen en funciones como fiscal, como presidente de la Asamblea y como presidente del Consejo de la Judicatura. Muchos temas que aclarar. Él va a plantear un cambio en el orden del día y plantea una amnistía general, que sería el proceso más rápido para devolver la libertad a quienes fueron juzgados como culpables, y él nos dice, no fueron culpables, ni siquiera estuvieron allí. Una serie de elementos que es importante que todos conozcamos. Además, aclarar lo que él menciona como el mayor fraude documental, procesal. Así es que hay muchas cosas que aclarar que el país necesita. Ya van a ser en este septiembre 9 años de los sucesos famosos del 30S. Hay que conseguir la verdad y que los culpables efectivamente sean castigados por haber engañado a todo un país. Gracias nuevamente al asambleísta César Carrión. Gracias a ustedes que nos acompañan en Enfoques. Permítame. ¿Algo más? Sí, por favor. He enviado 3 cartas al señor presidente Lenín Moreno desde julio del año pasado, para tratar el tema del 30 de septiembre. Me ha derivado, o sea, parece que no ha leído, y parece que sus secretarios, los 2 oficios primeros, fue recibido por Mangas, Eduardo Mangas, y el tercero por Eduardo Mideros, y lo han derivado al señor ministro de Coordinación, al secretario Miguel Carvajal, y a la ministra de Justicia, Rosana Alvarado. Yo no puedo conversar con ellos, son funcionarios de segundo o tercer nivel, para resolver un tema tan delicado. El presidente no se ha pronunciado, esperemos que se pronuncie, porque este es un tema muy importante, muy delicado. Precisamente hoy hay un enlace que esperamos que el presidente tope estos temas también. Sí, es valioso. Mire, tantas pruebas. Mira, aquí hay otra prueba de que del mismo Ministerio de Justicia en el 2010, el 13 de diciembre, ya había un informe sobre mi actuación en la puerta, especialmente del hospital, por los propios funcionarios del ministerio, y el presidente ya lo conocía. Y es un informe en donde hablan de su inocencia. Claro, aquí, por funcionarios del Ministerio de Justicia. El coronel Carrión no tuvo nada que ver. Es decir, hay una serie de datos. Hay mucho más que hablar. Coronel Carrión, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí. Recordamos que vamos a recibir sus comentarios a través de las redes sociales, tanto de Telesucesos como de Claudia Arteaga S. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.